Buenas tardes a todos ustedes. Es un gusto estar en la academia. Le agradezco mucho al doctor Wolpert la invitación de participar en este simposio. Para el día de hoy les presentaré la investigación translacional. Esto es mi índice, los modelos de investigación translacional y la investigación translacional en la medicina de precisión. Nuestro grupo de investigación, las alianzas que hemos creado, la unidad de medicina personalizada y después entraremos a las acciones en la emergencia sanitaria. Nuestras publicaciones y producción en esta emergencia, nuestros proyectos y el logro de financiamiento de ellos, el alcance del protocolo genético y nuestra visión futura. ¿Qué es traslación? Traslación es llevar de un lado a otro, es llevar a través de. Este es un proceso para convertir la observación en el laboratorio, en la clínica y mejorar la salud pública. Sin duda es de dos vías, es bidireccional, pero la parte importante en relación a la investigación clínica es que tiene una etapa preclínica, antes realmente de llegar a la clínica misma para poder transformar la ciencia y la medicina. Les presento una gráfica, un esquema en el cual básicamente lo que nos dice en los componentes de esta investigación es el paso de la cama del paciente a la mesa del laboratorio y después contestar la pregunta de regreso. Todo esto tiene una serie de pasos que ustedes ven en presencia de esta gráfica hasta implementarlo a la población. Hay varios modelos que lo dividen en dos pasos, en tres, y aquí les presento no la 4T, sino la T4, para llegar y abarcar todas estas fases, desde la investigación científica básica hasta llegar a la traslación, o sea, llegar la traducción a la comunidad. Esto no es tan simple, son superpuestas competencias y cruzan dominios. Para entender este cuadro complejo, la parte externa fuera de las líneas nos habla de los momentos básicos, la comunicación con el equipo, el liderazgo y la gestión del equipo. En la parte central interna son varios de los aspectos importantes que participan en el grupo de apoyo y en el grupo de investigación translacional. El aprendizaje, las reuniones y todo lo que conocemos en la investigación. Entonces, de descubrir a llegar a la práctica, lo primero es expandir nuestra visión, intervenir más temprano y detener, si podemos, la enfermedad antes de que ocurra. Comprender las causas fundamentales y llegar a las etapas moleculares más tempranas. Si podemos predecir una enfermedad, podemos entenderla mejor y tener una respuesta individualizada. Podemos entender los cambios del medio en relación a la genética del paciente y tener ese acercamiento individualizado para mejorar la salud de la población misma. Si podemos dictar un marco visionario, ahora sí, permítame decirles que intervienen las 4 P's. Es una medicina predictiva, personalizada, preventiva y participativa. El enfoque
del que estábamos acostumbrados, a tratar a todos igual. La medicina convencional, que sin duda tenía respuestas terapéuticas, tendremos que entrar a la medicina de alta definición con una serie de tecnologías como la inteligencia artificial y la bioinformática para dar el tratamiento individualizado y entender a las alteraciones desde antes de la enfermedad. Si entramos al enfoque multiómico, quiero hablarles de nuestro centro y del Hospital ABC. Tenemos un grupo de medicina molecular que trabaja en la unidad de medicina de precisión. Pertenecemos al grupo internacional para los consensos moleculares y les voy a presentar a continuación un ejemplo. Estos son los temas que se discuten en la medicina de precisión y en el consenso molecular. Estos son todos los países que pertenecen, nosotros somos participantes igual, tenemos reuniones mensuales internacionales donde llevamos las preguntas de los pacientes, del problema de los pacientes, de sus alteraciones, y este es un ejemplo de un caso clínico para llegar a escuchar las alteraciones moleculares, genéticas y en relación a los nuevos tratamientos y los nuevos estudios internacionales para poder participar. Creo yo que esta es la base de mi plática. Esta pirámide cuatripartita en el cual para la ciencia translacional requerimos colaboración y alianzas de la academia, del gobierno, de la industria y sin duda la parte central de nuestros pacientes. Ninguna organización puede triunfar sola. Y esto fue nuestro principio. Tocamos puertas como siempre se tiene que pedir ayuda. Al Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, a la UNAM, al Instituto de Investigaciones Biomédicas, con los investigadores y le pedimos a un investigador molecular, el doctor Centella, que nos acompañara y encabezara con los clínicos y los básicos esta unión necesaria para la investigación translacional. Tuvimos una serie de estudios, les leeré algunos de ellos, el programa genético al cual voy a entrar a continuación, y la expresión del CTLA4 una vez del tratamiento de los puntos de bloqueo inmunológico en células de mama de cáncer de mama triple negativo con la doctora Rocha. Esta es la producción, este es en Frontiers of Oncology, el artículo creado por el grupo. Y esto básicamente es un hallazgo de encontrar estos bloqueos de punto de control en el cáncer de mama. Caminando con nuestra producción y los protocolos en el cultivo celular, la tesis del doctor Nogués fue en relación a los líquidos pleural y líquido de ascitis para hacer un antibiograma con el cultivo celular y en pacientes multitratados o por lo menos más de 3 líneas de tratamiento poder determinar sensibilidad a un número de agentes de quimioterapia. La doctora Sandra Romero, con evaluación de la actividad del RNA exosomal, ella viniendo de Europa, se alió con nosotros. Ella pertenece al Instituto de Investigaciones Biomédicas y lo importante dentro de todo es que teníamos ayuda, teníamos cooperación, nuestros residentes y médicos iban a hacer a los laboratorios los estudios y los cultivos y requeríamos de un laboratorio de investigación.
un laboratorio en que pudiéramos hacer el análisis bioquímico de proteínas, el cultivo celular con las características biológicas y ya complementando al Departamento de Biología Molecular de nuestra institución para un mejor entendimiento de las bases moleculares y genéticos. Puedo decirles que entendemos la enfermedad como el resultado de la interacción entre versiones de proteínas codificadas en los genes, el medio ambiente y el estilo de vida. Aquí ven la inauguración del laboratorio, justo en enero del 2020, con personalidades reconocidas que les agradezco mucho, el doctor Halavey y el doctor Wolpert. Nos ayudaron a tan importante necesidad y para nosotros hecho importante. El laboratorio de investigación nos da posibilidades de, teniendo y analizando el genoma con el DNA, estudiar también el cultivo celular para poder hacer una medicina personalizada con posibilidad de cultivar células. Con esta posibilidad de analizar el genoma y el comportamiento de las células con el DNA y cultivar las células, podemos ingresar a la medicina personalizada. Esto es interesante al comparar el comportamiento biológico de las células en pacientes con cáncer de mama luminal A, una paciente eutrófica versus una paciente con obesidad. Encontramos diferencias en potencial de proliferación, motilidad y capacidad tumorigénica. Esto puede ser aplicado a otras enfermedades y sin duda a otros tumores. En este estudio del doctor Nogués mencionado de cultivos celulares, fue la posibilidad de aprender a cultivar las células, su tesis de recepción. Aquí ven el ingreso al trabajo con todos los tumores estudiados y me permito presentar el estudio de la semana pasada de un familiar de médico con un colangiocarcinoma después de 4 líneas de tratamiento en el que con un panel de agentes de quimioterapia pudimos determinar un nuevo tratamiento para él en el que el paciente está ahora. La naturaleza inmunomoduladora de las células troncales mesenquimales hay que tomar en cuenta que puede emplearse para mitigar y controlar respuestas inflamatorias sistémicas importantes como los pacientes infectados con COVID-19. Pero sí debo de hacer hincapié que esta terapia celular cubre todos los estándares internacionales para su aceptación. Ingresando en el protocolo genético, es básicamente un asesoramiento y programación y métodos de estudios familiares y de reducciones de riesgo en pacientes con cáncer. Después me permitiré presentar un ejemplo. Hasta antes realmente de mi presentación teníamos 65 pacientes estudiados. Eran inicialmente pacientes con cáncer de mama y cáncer de ovario y después con todas las neoplasias y con estudios familiares. El estudio, como todos, requiere de financiamiento. Esto ha sido difícil y en cáncer permítanme presentar un financiamiento global por organizaciones financieras durante 13 años en diferentes tumores, obviamente más en los tumores más frecuentes, y de ahí el generar conocimiento en los diferentes rubros de la oncología y de las características de los tumores, más en los tumores de alta incidencia y con relevancia importante en las estrategias para las decisiones filantrópicas.
Los invito a ver el estudio. Estas son inversiones importantes por 13 años en neoplasias y vean los rubros, desde la biología del tumor, la etiología, vean ustedes en la prevención y en el tratamiento. Obviamente hay mayor financiamiento para el tratamiento, desafortunadamente menos para la prevención. En las líneas más claras, el extremo derecho son los últimos años, donde aumentó la inversión en el 16 y en el 17, pero entraré en relación a la inversión en la parte de la prevención. Y aquí ven la importancia de vacunas, que no es el caso del COVID-19, de la quimioprevención, que sabemos que un 40%, por ejemplo, las mujeres con cáncer de mama no toman quimioprevención habiendo tenido riesgo y habiendo medicamentos existentes. Creo que hay que poner tanta importancia en la investigación, en el aspecto preventivo y sin duda las necesidades de inversión. Aquí ustedes ven inversión versus incidencia, mayor inversión con mayor frecuencia y menor con menor frecuencia. Llego al punto más delicado que nos afecta a todos nosotros, y es el cáncer en los niños. Vean ustedes, la inversión ha aumentado en el cáncer en los niños. Siempre lo encabezan las leucemias, pero la necesidad es abierta e importante a nivel internacional. Esto me ha hecho surgir una pregunta. ¿Es posible la investigación clínica independiente en países de ingresos bajos y medios? Yo creo que hay barreras y nuevos desafíos. La investigación académica es un desafío en países de bajos ingresos, pero la fuerza laboral es motivadora para el éxito. El gobierno es una parte importante, pero sin duda hay estímulos para inversión. Por favor, déjenme traerlos a un estudio de colaboración que hicimos con el Instituto de Cancerología en relación a la inequidad en pacientes con cáncer, especialmente con cáncer de pulmón. Vamos a caminar para el final de esta presentación o antes del final, el proceso de los protocolos en caso de emergencia. Cuando los sistemas de salud se confrontan con emergencias sanitarias de escala mundial como la pandemia, los recursos humanos y materiales se reenfocan para atender las demandas generadas por estas estrategias. Sin embargo, hay pacientes por su diagnóstico, el tratamiento, la intervención, no pueden postergarse, reto que afrontó todo el mundo y sin duda nosotros también. En el plan de contingencia decidimos atender a los pacientes que no podían esperar. Nuestras alianzas mencionadas y el convenio de colaboración con los institutos permitieron continuar protocolos de investigación translacional. ¿Qué hicimos frente a estas emergencias sanitarias? Primero, abrir nuestras puertas. El doctor Kersenovich, director del Instituto de Nutrición, cuando abrieron COVID, nos llamó al Centro de Cáncer y lo primero es abrir las puertas a los pacientes hemato-oncológicos que fueron transferidos mientras ellos lo requerían. Nosotros también veíamos COVID, pero podíamos atender a los pacientes oncológicos. Y esto, por lo menos, fue nuestro primer paso: hospitalidad, hermandad y tratar de ayudar. Ingresamos a la plataforma del Registro Nacional de Pacientes Oncológicos con COVID. Fuimos invitados por el Instituto de Cancerología y colaboramos
con ellos y entramos a la plataforma latinoamericana, que te ven a continuación la publicación en una revista de alto impacto, en el que hay una plataforma latinoamericana donde está México y nuestra institución también. Había que producir, y los invito a ver una de nuestras primeras publicaciones en la revista del Hospital General de México. ¿Qué queríamos en esta publicación, trabajando con infectología y medicina interna? Hacer un perfil de biomarcadores de riesgo en los pacientes infectados, especialmente los que hacían neumonía. Vimos cosas interesantes, la edad, la ferritina, la DHL eran factor de riesgo y queríamos unir y hacer un perfil. Los biomarcadores sin duda aceleran la entrega en la tecnología para nuevos medicamentos de prevención y de tratamiento. Son características moleculares, biológicas o físicas que tienen gran impacto. Y esto fue nuestra meta en la primera publicación. La siguiente publicación es describir todos nuestros pacientes oncológicos infectados por COVID, con o sin tratamiento oncológico, y describir cada una de nuestras acciones y de lo que observamos. Esto fue también aceptado ya en una revista de impacto que está por publicarse. ¿Qué decidimos hacer? La red ABC para mejorar la atención personal con cáncer, pero primero les analizo lo que está descrito en el impacto clínico de esta infección en pacientes oncológicos. 1 de 5 pacientes no han sido diagnosticados o los diagnostican tarde. Menos del 21% se redujo la consulta de primera vez. 1 de 3 pacientes solamente se vieron. Algunos, sin duda, fueron teleconferencias. Un 30% se redujo en estudios clínicos, bajaron las citologías, bajaron las biopsias, bajaron los resultados. Y se debe crear una respuesta organizada para estos pacientes que tienen este doble problema, esta alta morbilidad en un paciente infectado. Reforzamos las alianzas, reforzamos nuestro compromiso con el liderazgo de poder ayudar en todo lo que se podía, tener un encuentro virtual o personal con nuestros pacientes, acelerar el desarrollo, la detección y hasta donde pudimos el tratamiento mismo que lo seguimos. Para este año, sin duda, una línea de actuación inmediata. Estrategias en la detección con evidencia, quizá algunos tardíos, el acceso equitativo a todos los métodos, los cuidados personalizados y algo muy importante que ahora nos damos cuenta, voz al paciente y siempre investigación clínica. Y la salud digital está con nosotros ahora. Esto lo reforzamos en las metas para el 2030, pero subrayamos la voz del paciente y las nuevas capacidades para innovar e investigar en la medicina personalizada. Varios legados tenemos en nuestros estudios en pacientes infectados o no, pero en pacientes vacunados. Les presento varias imágenes por PET, ultrasonido y mastografía en pacientes infectados o en pacientes vacunados, en los cuales hemos visto crecimientos ganglionares, adenopatías a veces regionales y a veces no, en pacientes que hacen alta reacción inflamatoria, cosa que no se debe de biopsiar, se debe de conocer y reaccionar. Aquí les presento el ultrasonido
y la mastografía en mujeres vacunados en ese mismo miembro superior en donde hay adenopatías relacionadas a la vacuna y no al cáncer. Aquí hay un ejemplo mucho más claro que no hay que biopsiar. Algunos estamos estudiando para ver la reacción inflamatoria, pero es parte de lo que hemos aprendido. ¿Qué más? Hay pacientes que retrasaron estudios o gente sana que con o sin infección retrasó molestias. Les voy a presentar una familia en cual uno de los miembros encontramos por hallazgo que llamaron incidentaloma, crecimiento adrenal bilateral, luego en el PET crecimiento tiroideo y se descubrió feocromocitomas bilaterales, cáncer medular de tiroides y toda una familia con una adrenocrinopatía múltiple 2. Tuvimos y aprovechamos nuestro estudio genético para poderlos estudiar y hasta la tercera generación de los hijos tenían el marcador y el gen RET. Y eso lo descubrimos siguiendo nuestros protocolos, estudiando y descubriendo en pacientes que se retrasaron a estudios. Para terminar, ¿cuál es el legado de la crisis sanitaria? Innovar, construir, siempre conectarse, ir al encuentro de desafíos y tener este legado que perdure. ¿Qué decía Florence Nightingale? Lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros le hacemos a él. Este es nuestro grupo de trabajo. Estamos abiertos para ayudar, para investigar y para aprender. Termino. El enfoque final de la investigación es sobre los pacientes como individuos, su tratamiento, su dignidad y su futuro. Muchas gracias por permitirme estar acá y por invitarme. Muchas gracias.